Nos sorprendió el rating del primer programa que tuvimos con el padre José Leonardo Rincón Contreras, jesuita, teólogo, filósofo y educador. Por eso, inclusive al final del anterior, dijimos que lo invitaríamos nuevamente a un conversatorio. Por eso decidimos en el Pensamiento Libre continuar inmediatamente ese conversatorio para poder darle una verdadera dimensión y acabar de darle congruencia a la idea y a las ideas expresadas por el padre Leonardo. Hombre, padre Leonardo, para no echar más carreta y no saludarlo más, hablemos de un tema que hemos dicho de la educación. Sí, educación, no solamente la educación superior, magíster, especialistas y doctores. Muy bien dijo usted en el anterior programa que había que mirar la educación algo más abierta. Se refería usted a la pertinencia y a la educación en cada región de acuerdo a unas características propias. Indudablemente. Y gracias de nuevo por volverme a invitar y estar con ustedes. Qué bueno. Indudablemente el asunto de la pertinencia es prioritario hoy en la educación. ¿Para qué educamos? ¿Para qué país educamos? Si no educamos para construir un mejor país, si no educamos desde las regiones, respondiendo a las necesidades propias de esas regiones, a los retos y a los desafíos que se tienen en cada uno de los diversos contextos de país, si no educamos entonces contextualizadamente, situadamente, pues la educación ¿para qué? Es decir, la educación se supone que debe revertir en el crecimiento, en la evolución, en la mejora de las personas que acceden a ella, pero también de los contextos, de las sociedades, de las ciudades, de los países donde van a ejercer su profesión. Entonces a mí sí me parece que la educación tiene que ser pertinente. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible hoy día es esa, que sea una educación pertinente, una educación de calidad, una educación para toda la vida. Es eso, es el desafío que tenemos, porque no es lo mismo educar en el Nariño que en Chocó, que en el Amazonas, que en Arauca, La Guajira, la costa o Bogotá, o aquí mismo en Antioquia. La misma Antioquia, no es lo mismo estar en Medellín que estar en el Urabá, que estar en las fronteras con el eje cafetero o que estar en Magdalena Medio, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, la educación tiene que ser para la vida, formar para la convivencia humana, formar para la construcción de país. Eso yo creo que debe ser la gran apuesta de la educación. Jorge Valen, Jorge Vázquez, Próspero Posada, que con ellos hemos hablado de educación porque uno rector de la Corporación Universitaria, el otro fue rector de la María Cano, Jorge Valen en el Agro, coinciden con usted en que hay que educar de acuerdo a la característica de cada región. Por eso nosotros nos llenamos muchas veces de abogados en el Urabá antioqueño, nos llenamos de profesores en el Urabá antioqueño y lo que necesitamos es gente que aprenda del agro para poder desarrollar esa región adecuadamente. Se necesitan esos profesionales en todos los contextos, pero se necesita que también quienes se preparen respondan a las necesidades concretas de su región. Pero no todo el mundo, por lo que decíamos antes, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Puede haber una saturación de profesionales de una determinada disciplina en la medida en que no se tenga ubicado precisamente las necesidades de ese contexto. Por eso es tan importante en la orientación vocacional, profesional, de quienes van a acceder a las universidades, a los institutos tecnológicos o al SENA, que realmente sepan para qué segmento van a trabajar de la economía, de la realidad del país, para qué región, para qué necesidades, para qué urgencias. Porque si todo el mundo quiere ser médico, si todo el mundo quiere ser abogado,
pues ahí está lo que tú dices, hay una abundancia exacerbada de profesionales que van a quedar desempleados porque no va a haber lugar para ellos cuando hay otras necesidades. Yo creo que para eso también el Estado, las mismas empresas, el sector productivo, las alcaldías, la sociedad civil debe decir, hombre, ¿dónde están las necesidades? Ahí necesitamos gente. Y yo creo que hay gente que seguramente se va a formar y se va a preparar para responder a ello. El SENA está realmente cumpliendo su función. Yo creo que desde hace varios años, a través de un gran impulso que en el mandato del presidente Uribe se le dio al SENA con Darío Montoya, se alcanzaron niveles importantes de pertinencia en la formación. La labor que desarrolla el SENA es absolutamente hermosa, bellísima, porque es darle la posibilidad a tantos miles de jóvenes para que realmente se cualifiquen, se formen y atiendan las necesidades de tantos sectores del país que lo necesitan. Y yo veo que con mucha ilusión y mucha esperanza a esa juventud que se prepara en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Hay una diferencia grande entre la técnica, las tecnologías de las universidades privadas y las corporaciones universitarias y el SENA, ¿o es el mismo nivel en las técnicas y tecnologías? No, son diferentes ofertas formativas, diferentes propuestas. Obviamente no es lo mismo una carrera técnica o tecnológica o estar en el SENA que estar en una universidad, pero uno no podía mirar peyorativamente a una o a otra o decir que esta es mejor que la otra porque no sería justo. Yo creo que todas son importantes y todas son necesarias. A corte comercial, padre Leonardo. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos cubierto muchos temas, padre Leonardo, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede hablar de política? Pues claro que sí, soy ciudadano de este país y puedo hablar de política. ¿Qué se entiende por política? El hombre por naturaleza, lo decía el filósofo, es el homo politicus. ¿Por qué? Porque está en la polis, está en la ciudad. Uno no puede estar de espaldas a su ciudad, a su país. ¿Quién dijo que por ser uno cura tiene que entonces esconderse en las sacristías? ¿Quién dijo que por ser uno cura entonces no puede expresar realmente a la luz del Evangelio? Porque no lo hace uno desde el punto de vista partidista, politiquero, de algún fragmento, de algún partido político X o Y, sino lo hace como ciudadano, como creyente, como cristiano. Yo creo que hay una relación estrecha entre el ser cristiano y el ser político, entendiendo político sanamente, claro, como lo estoy explicando. Decían los griegos que la política es el cuidado de la polis, el cuidado de la ciudad, el bienestar de los ciudadanos. Entonces usted, como ciudadano, puede hablar de política, y más en el pensamiento libre, que ese es el gran eslogan nuestro, expresar las ideas, respetando al contrincante. Por supuesto, claro, ¿no? Y aquí no voy a tomar partido por uno o por otro, sino qué es lo mejor y lo que más conviene para nuestro país. Tome partido conmigo cuando vaya yo a la vida pública. Ah, caramba, eso sí es complicado, porque cuando uno se matricula ya en una determinada facción, entonces de alguna manera se vuelve excluyente. Y yo creo que la Iglesia en algunos momentos de su historia ha tomado partidos por unos o por otros, y eso es lo que genera polarización, eso genera desconcierto. Entonces no estamos hablando de lo mismo, en el sentido de la auténtica política, que es lo que yo quisiera hablar. Ok, hablemos de esa. La Iglesia habla siempre de paz y reconciliación. Y en la política también estamos utilizando esas mismas palabras: paz, reconciliación y transformación de país. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué le vamos a hacer? Coincidimos, y el Evangelio en ese sentido entonces es eminentemente político. Si hablar de perdón es político, pues tenemos que hablar de perdón. Si tenemos que hablar de paz y eso es político, pues tenemos que hablar de esto. Si es de reconciliación. Lo que pasa es que aquí estamos ya muy sesgados, aquí estamos ya muy envenenados, porque desafortunadamente por esa polarización que vivimos,
entonces identificamos este discurso con esta persona y este otro discurso con esta otra persona. Y ahí es donde se arma el zaperoco, porque entonces, ¿quién dijo que estas expresiones eran propiedad del uno o del otro? ¿Quién dijo? Ahí estamos equivocados, ahí estamos MFT, como decían mis muchachos. Realmente estamos obrando erróneamente, o pensando erróneamente o equívocamente. Yo creo que la paz no es propiedad de uno o de otro. La paz es una necesidad, es un reto, es un desafío para nosotros como país. Estamos hartos de violencia, estamos hartos de muertos, hartos de sangre, hartos de una sociedad que ha sido realmente vampiresca, draculesca. Nos encanta la sangre, nos encanta la guerra, nos encanta la violencia. Y si un noticiero no trae a colación las noticias de los últimos muertos, a ver quién mataron hoy, a quién atracaron, qué noticiero tan malo, no hubo nada interesante. Estamos envenenados y queremos seguir en esa tónica. Por Dios, ya no más, ya no más. Nosotros como sacerdotes, la apuesta política que le hacemos es al Evangelio de Jesús con todas sus implicaciones y con todas sus consecuencias. Esa es la política que nosotros predicamos. Oye, no nos matriculen en una u otra facción, porque eso no es. Quedaste frío, Antonio. No, frío no, es que me gusta el mensaje, es que juntar esas dos cosas es hasta muy bonito, ¿cierto? Sí, es muy susceptible, es muy delicado, hay que hacerlo con pinzas, porque fácilmente uno como humano que es, entonces puede hacerle el guiño, dejarse hacer el guiño por uno y otro y ser un idiota útil en ese sentido. Pero la Iglesia debería conservar su posición en ese sentido y yo creo que lo ha hecho el episcopado en sus declaraciones, muy claramente cuál es la apuesta que estamos haciendo nosotros como Iglesia en este contexto de país. Gústele a quien le guste, si no le gusta al uno, ¿qué le vamos a hacer? Y si no le gusta al otro, pues ¿qué le vamos a hacer? Y a veces hay para uno y para otro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tiene que ser así, con la claridad meridiana. Hombre, padre, usted desde ese punto de mirar a la política desde el ángulo de la Iglesia, desde su ámbito de no entrelazar con ningún partido, no está notando una cosa simpática, y es que ya ni los propios políticos creen en los partidos, sino que buscan siempre votos y registros de firmas ciudadanas. Eso no es una locura, hombre. Eso tiene nombres propios y no nos vamos a meter ahí a hacer juicios de valor sobre el asunto. Pues sería muy chistoso que los políticos mismos no crearan sus partidos. Ya como que no están creyendo, ya no se comen el cuento, ni ellos mismos. Entonces, a ver, qué vaina, ¿no? Porque yo sí creo que ellos saben que están muy desprestigiados ante el pueblo colombiano. Oye, todo lo que hemos visto es dramático, es vergonzoso. Excúsenme, mis queridos televidentes, y vuelvo a apelar a ustedes y a sus conciencias. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica muy seria ahora de cara a las elecciones. No participar, por ejemplo, en política, porque eso ¿para qué? Eso para saber que son los mismos. Un momentico, cuando usted se sustrae de participar en política, de ir a votar, vote como quiera, por quien quiera, o si lo quiere en blanco, pero vote, manifiéstese, exprésese, diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero quedarse callado, abstenerse, inflar esas cifras que tenemos tan altas de abstención en el país, eso es un error gravísimo, porque nosotros como ciudadanos tenemos que participar activamente en política y escoger a los mejores, a los más honestos, a los más capaces, a la gente que realmente quiera servirle al país. Pero nosotros como ciudadanos somos responsables de lo que está pasando, porque nosotros hemos dejado o permitido que se elijan a los que han finalmente demostrado que no han podido con esto. ¿Hasta cuándo? Ahí está el asunto. A otro corte comercial. Bueno.
Padre Leonardo, hablando de política hay que llegar a la corrupción. Las ramas del poder público en Colombia están vueltas añicos. El legislativo no funciona. La rama judicial, ¿qué ejemplo? La Corte resultó más corrupta que todos. Y si desde allá partimos, ¿cómo llegaremos a los juzgados de las pequeñas ciudades y poblaciones de Colombia? Pues uno como ciudadano le da dolor de patria, como se dice, ¿no? Le duele su país. Y pues que esté desprestigiado el Congreso, pues desde hace muchos años, ¿qué le vamos a hacer? Qué pena. Que se ha desprestigiado el Ejecutivo, pues qué pena también, desde hace muchos años. Nunca nos ha servido ningún presidente, nunca, a los colombianos. Por más esfuerzos que hagan, nada. Siempre son los peores presidentes que ha tenido el país, decimos de cada uno de ellos en su momento. ¿Cuál es el que más le ha gustado a usted en su época, de su época? No. ¿O no puede decir? Yo creo que cada uno tiene sus gustos, pero no me distraigas de la pregunta, bueno, porque es que íbamos para la rama judicial. Para la rama judicial, que era nuestra tabla de salvación, era lo único que nos quedaba impoluto, lo único que nos quedaba realmente sano dentro de los poderes públicos. Y por eso nos duele tanto todo esto que ha pasado en las cortes, con estos magistrados, con estos escándalos. A uno le duele todo lo que ha pasado, porque fueron tantos de esa rama que dieron su vida por ser honestos, por ser correctos, por no dejarse sobornar, por mandar a la cárcel a los delincuentes, a los narcotraficantes. Y ahora la plata corrompe el corazón humano. Esto es por todo lado. O sea, aquí no podemos, como los fariseos, señalar, son ellos los malos y nosotros somos los buenos. No, también en la iglesia hemos tenido nuestras vergüenzas, también en las empresas, fíjense lo de Odebrecht, este escándalo, que uno dice que no solo lo de Reficar, que son algunas en relación con el Estado, pero también en el sector privado. También se dan, y en todos los niveles. La secretaria que hace trampa y está robando, o el otro que mira a ver cómo hace el chancuco y saca tajada, el CBY en las contrataciones. Esto es vergonzoso. Y volviendo a lo que me apasiona de la educación, ahí está la cosa. O sea, esta es una falla de la educación, porque no hemos hablado con claridad, porque no se nos deja hablar con asertividad, de manera directa, sincera, contundente. Yo creo que nosotros por eso tenemos una responsabilidad tan grande en la educación, y por eso yo hablaba en otro momento de los padres de familia como educadores, de la escuela como educadora, de la ciudad como educadora, porque todos somos en ese sentido responsables de lo que pase con nuestro país. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos querido que sea así? No nos digamos mentiras, no volteemos la torta ni hagamos malabares ideológicos. Estamos así porque hemos querido estar así. Se acabó la ética, se acabó la clase de cívica, se acabó la clase de urbanidad, se acabó la religión, se están acabando las ciencias sociales, ahora quieren acabar con la filosofía. Todo lo que implique pensar, todo lo que implique formar la conciencia crítica, incomoda, molesta. Entonces estamos graves, porque estamos acabando con el humanismo. Estamos entrando en una tecnocracia maravillosa en algunos aspectos, pero que puede ser desastrosa en otros. No todo puede ser por allí. Entonces yo sí creo que ahí tenemos un reto enorme, y esto de la corrupción yo creo que es el principal desafío ético que tenemos como educadores y como ciudadanos. O esto se acaba o vamos al caos, realmente. Cambiando de temas, hay una pregunta casi de las finales que le voy a hacer, y se lo dije al principio tal vez del primer programa. Usted es hincha de Nacional. Entonces cambiamos de tema pues completamente. Bueno, sí, claro, hincha desde chiquito, desde cuando Nacional no tenía sino una sola estrella y era un equipo de la media para abajo en la tabla. Mi mamá se quedó aterrada cuando porque yo le dije, bueno, ¿cuáles son los dos equipos de Medellín? Entonces me dijo el Medellín y el Nacional. Medellín en ese momento tenía 2 estrellas, Nacional no tenía sino una. Eso fue hace tiempo, ¿no? Tenía yo 8, 9, 10 años.
Tanto que Nacional, estamos hablando del año 70, en ese momento Nacional no tenía siendo la estrella del 54, no más. Y entonces opté por Nacional por su nombre, Nacional. O sea, es de todos, es de todo el país. Y desde entonces soy hincha del verde, a morir. Y feliz con el verde. ¿Hizo parte del comité asesor del comité ejecutivo? Un detalle que tuvieron los amigos de Nacional, con Esteban Córdoba y Víctor Marulanda. Esteban Córdoba, Víctor Marulanda, en su momento, ambos presidentes, uno de la junta directiva y el otro del equipo como tal. Inclusive les daba usted cabida en las canchas de San Ignacio, ¿no? Ah, sí, me criticaron por eso, pero bueno, eso lo venían haciendo desde antes también y bienvenido siempre. Y claro que después vino Horacio Arango, que fue rector, pero él era del rojo y entonces le dio cabida a los del DIM. Entonces, bueno, pues eso es normal. Ahí se van turnando. Ahí nos vamos turnando. Esa es la democracia, ¿no? Esa es la democracia, maravilloso y rico, pues tener esos gustos y esas aficiones y que también en el fútbol nos respetemos y nos aprendamos a burlar los unos de los otros y a reírnos de nosotros mismos. Yo gozo mucho con los memes que mandan cuando pierde Nacional y cuando gana Nacional y entonces se burlan del rojo y pierde el rojo y gana el rojo y lo mismo pasa. A mí me encanta todo eso. La última pregunta que se le voy a pedir es que nos dé un mensaje a toda la teleaudiencia y a nosotros para hacer mejor país. Qué responsabilidad, pero se los digo de corazón. Seguramente ustedes, la mayoría de quienes nos están viendo, pues son cristianos católicos o cristianos de otras denominaciones, seguramente son creyentes o seguramente pues tratan de ser ciudadanos de bien. Quizás no se han matriculado en ninguna religión o no quieren vivirla en particular, pero quieren vivir su vida de la mejor manera. Pues yo les diría de corazón, pues que vivimos un momento histórico difícil, pero que por lo difícil es hermoso, porque nos da la oportunidad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a esta sociedad. Yo quisiera invitarlos a que cada uno mire en su conciencia qué es lo mejor que tiene de sí y cómo puede contribuir desde sus valores, desde sus principios, desde de lo mejor que tiene para que esta sociedad sea distinta. No hay que ir al escenario político, público, quizás allí, en su metro cuadrado, es decir, en su lugar de trabajo, en su familia, con sus vecinos. Realmente usted puede hacer una labor de hacer mucho bien, de comportarse como un ciudadano honesto y correcto, de respetar a los otros, de ayudar a que esto sea mejor, de denunciar lo que está incorrecto, lo que es injusto, lo que atenta contra la dignidad humana, de apostarle a unos valores que para muchos están mandados a recoger, pero que para nosotros en el fondo sabemos que no. Entonces, a eso apelo, a su conciencia, a lo que usted tiene de lo mejor de sí mismo, para que lo ofrezca a este país que tanto lo necesita. Y aquí hablando en Antioquia y en Medellín, que tanto amo, que tanto quiero, pues por Dios, nosotros con mayor razón, por la cultura paisa, por lo que somos, por lo que le aportamos al país. El asunto no es hacer una Antioquia federal e irnos de Colombia. El asunto es ser profundamente colombianos, amando nuestra tierra, amando nuestra patria y sacándola adelante. Padre Leonardo, el Pensamiento Libre le agradece la presencia. Muchas gracias, Antonio. De nuevo, para todos, cordial saludo.